Norma, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias y nosotros por tenerte aquí con nosotros con un tema bastante interesante porque de repente descubrimos que nos gusta algo, pero estudiamos otra cosa, ¿no? Terminamos dedicándonos a lo que no nos gustaba y realmente es que desde chiquitos podemos descubrir nuestra vocación y lo más importante, saber desarrollarla. Norma, platícanos. Claro. Pues sí, mira, ahora les voy a platicar de un modelo muy interesante que nos permite hacer una reflexión y que espero que todos los microempresarios que nos están viendo, todos los emprendedores, lo tomen muy en cuenta. Hay cosas muy teóricas que las tenemos que aterrizar de tal manera que yo pueda poner en práctica las cuestiones para que mi vida empresarial sea mejor. ¿Sí? Les voy a platicar la historia de Alejandro. Alejandro es una persona que es un chico que estudió desde muy pequeño inglés, le gustaba mucho todo lo que eran los idiomas, bueno, y lo tomó en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y después decidió pues meterse a una escuela de intérprete y traductores y se fue perfeccionando. Entonces, él decidió que pues quería ser maestro de inglés. Quería ser maestro de inglés. Es una actividad, la verdad, muy rentable para un emprendedor, porque no inviertes en nada, simplemente en tu capacidad, ponerla a disposición pues, de tus alumnos, que son tus clientes. Para esto, Alejandro tomó unos cursos con nosotros, con el equipo con el que nosotros damos asesoría, y le presentamos a él un modelo muy interesante, que es el modelo del papalote. Este modelo de papalote es un modelo que ahora está muy en boga, es muy importante y muy interesante reflexionar en él. Y tenemos en una parte lo que son las competencias. ¿Qué son las competencias? Lo que sé hacer. Alejandro era excelente para ser maestro de inglés. Le encantaba el trato con la gente, además se le daba muy bien, tomó el Teachers, que es un curso especial para ser maestro, pero ¿qué fue lo que ocurrió también? A la hora de hacer un análisis, una evaluación de este papalote, también vio que había miedos. En la otra parte del papalote, en el otro pico, están los miedos. Que es, yo creo que lo que tenemos todos al momento de querer emprender. Nos gusta algo, pero el miedo nos detiene. Claro, muchas veces los miedos son pretextos. Son pretextos que nosotros ponemos para no hacer las cosas, para no emprender. ¿Cómo qué? Alejandro empezó con que, bueno, no tengo carro, ¿cómo me voy a movilizar para ir a ver a mis alumnos? No tengo dinero, entonces mi ropa, pues no es la adecuada para que yo pueda hacer frente porque voy a trabajar con ejecutivos. Ahorita son vacaciones, me voy a esperar a que pasen las vacaciones para poder hacer mi labor. No. Esos pretextos tienen que ser contrarrestados con la otra parte, que es la autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Es el manejo de mi vida, es lo que yo tengo que hacer para que se den las cosas. Lo que depende de mí. Lo que depende de mí y lo que tengo que trabajar día a día, ser autodisciplinado. No tengo carro, bueno, caramba, me puedo ir en autobús, ¿verdad? Tengo que poner esa disciplina en mi vida para poder lograr las cosas. No tengo dinero, dejo de hacer pachangas, dejo de hacer fiestas, dejo de irme con mis amigos, voy ahorrando y voy tratando de que ese dinero lo ocupe pues para comprarme un trajecito mono y pueda yo ir con mis alumnos y demás. Entonces se podría decir que la parte de manejo de miedos la podremos, como bien dices, contrarrestar con pensamientos positivos y con mucha conciencia. Con mucha conciencia, pero también tengo motivos para que yo me anime a hacer las cosas. ¿Qué motivos? El dinero. Y bueno, un motivo para un maestro que aquí te lo podría yo decir de manera personal, es hacer el bien a otros, es ver que otros están siendo mejores personas, mejores profesionistas a través del conocimiento que tú les compartes. Entonces yo sí les recomiendo a todos los emprendedores que pongan muy en cuenta en su vida este modelo del papalote, en donde están las competencias, los miedos, los motivos, lo que me motiva y la autodisciplina. Todo esto en conjunto nos puede llevar
pues con mayores posibilidades de éxito en lo que sea que dediquemos a hacer, ¿no? Claro. Ya sea como en este caso un profesor de idiomas, que hablábamos del gusto desde niños, que tenían por algo, que fue el inglés en el caso de Alejandro, y que terminó siendo pues su fuente de ingresos. Claro, y Alejandro ahora es muy exitoso porque puso muy en su vida este modelo y lo sigue trabajando, lo sigue trabajando. En esta última parte de la autodisciplina, ¿qué podríamos incluir, además de, bueno, de la conciencia que tenemos, no sé, la puntualidad? Creo que es un tema Por supuesto, muy la importante. puntualidad y el bien portarte, el ser muy auténtico contigo mismo para hacer bien las cosas. Unos tips que nos puedas dar, por ejemplo, sería llegar temprano a una cita, ¿no? Estás llegando con tu alumno, pones el ejemplo, no llegas tarde, Claro, ¿no? por Entre otras supuesto. cosas, ¿no? Claro, claro, tienes que ser autodisciplinado en tu vida personal, en tu vida profesional y en todo lo que haces. Eso va a manejar tu vida de manera correcta. Pues tendremos en mente y siempre presente para emprender este modelo del papalote que seguramente a muchos en casa les va a servir. Muchas gracias, Norma, por Bueno, traernos Nicte, esto. feliz de la vida y ojalá y podamos seguir compartiendo experiencias para que estos emprendedores pues sigan creciendo y desarrollando sus negocios. Pues así lo vamos a hacer.